Instituto Mexicano del Transporte. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Manuel Mendoza. Los invito al seminario IMT con el tema Modelos numéricos de evolución de la línea de costa. Este cambio en la línea de costa es una parte fundamental de análisis para nosotros. Este cambio se lleva a través de efectos, generalmente son para efectos de oleaje o los cambios por corrientes que se presentan. Pero otra parte importante que nosotros necesitamos conocer es el sedimento que se presenta en ese lugar. La playa, o sea, en la playa hay que ver qué tipo de sedimento es, por lo tanto hay que ir al campo, traer muestras de esas zonas y hacer sus análisis. Para esta presentación lo dividí en 5 temas, en el cual voy a hablar un poco de introducción. En la introducción voy a mencionar lo que es un poco de los modelos numéricos que se requieren para poder llegar a conocer la evolución de la línea de costa. El problema que nos enfrentaba mucho por este cambio por la línea de costa, ahí vamos a hablar un poco en la introducción para entender a qué nos enfrentamos. Posteriormente vamos a hablar de modelos de propagación de oleaje. Esta parte es importante para nosotros conocer porque es la que también conlleva al otro modelo que son los hidrodinámicos para ver cómo se mueve este tipo de elementos, o sea, la arena. Después de esto, pues seguimos viendo lo que es modelos de la evolución de la línea de costa, que es la parte principal que nosotros vamos a analizar. Y hablaré un poco de algunas pequeñas conclusiones de todo esto. Pues para ello pues voy a hablar principalmente un poquito de historia. Es algo sencillo. De los modelos numéricos, los números numéricos empezaron a hacer énfasis o tomar relevancia a partir de un evento que se generó en la historia, que fue el desembarco de Normandía. En este caso fue que era necesario conocer ese cambio de elevación de la superficie del mar. Todo este análisis que esos tuvieron que hacer, posteriormente fueron puestos a disposición al público en general, y con esta información fueron haciéndose otro tipo de análisis o de modelos para poder predecir la evolución o del oleaje mismo que se presentaba. Después, con el tiempo, ya con un mejor entendimiento de cómo se generaba o se evolucionaba este oleaje, se fueron integrando o incorporando nuevos adelantos, pero así, sin embargo, pues todavía no podían predecir de manera apropiada este tipo de oleaje que era generado por el viento o por efectos de los huracanes, que también eran que afecta mucho este tipo en el cambio de la línea de costa. Y últimamente, pues en la actualidad, pues ya existen modelos numéricos que nos ayudan a resolver este tipo de problemas. En la literatura encontramos ya una gran variedad de este tipo de modelos que nos ayudan a resolver este tipo de problemas. Pero para ello, pues como son herramientas numéricas, pues actualmente pues ya requerimos también de sofisticados programas, sofisticados sistemas de cómputo que nos van a ayudar a poder reproducir un poco lo que es la realidad física que se presenta. Con ello, pues cuando se esté reproduciendo, esté analizando, es muy importante que el que lo haga pues tenga conocimiento sobre este tipo de modelos. Tener un análisis crítico en los resultados es parte importante. Conocer las simplificaciones, aproximaciones que subyacen en cualquier programa de simulación. En este caso, pues para poder utilizar este tipo de programas, pues primeramente, como uno ve o requiere, es primero determinar esta parte. Nuestro problema, ¿cuál va a ser nuestro problema que vamos a necesitar resolver? Ya después de haber identificado nuestro problema, pues hay, definir
qué tipo de modelo es el que queremos analizar, ya sea un modelo numérico ya sea de oleaje, ya un modelo numérico de corrientes, o qué otro tipo de modelo, o en este caso pues modelos numéricos para determinar el cambio de la línea de costa. Después de ello, pues ya con la información que se requiere para ejecutar este tipo de programas, se lleva a cabo y vemos que si los resultados que se están presentando se están asemejando a, a los datos que se fueron a medir. Vemos si todavía falta un poco más de análisis o cambios en algunos datos del programa, regresamos y volvemos a cambiar parámetros en el programa, ejecutamos y finalmente vemos que si ya con todo esto pues ya se está validando, se están ajustando los resultados a lo que está midiendo y decimos que ya está bien. Con ello continuamos presentando estos tipos de resultados. Estos resultados podemos presentarlos de forma gráfica, en forma tabular, en forma de figuras o en forma de videos, de animación para que el cliente vea cómo se está moviendo este tipo de fenómenos. Y como les comentaba, pues hay que ver nuestro problema. En el caso de la evolución de la línea de costa, ¿cuál va a ser nuestro problema? Nuestro problema principal es la erosión. La erosión, cuando vemos vamos a la playa, en algunas zonas pues hay problemas de erosión. La erosión pues nada más, como vemos, es un fenómeno natural que pues generalmente pues está originado por iteración de procesos climatológicos o meteorológicos que con datos sedimentológicos y con la información batimétrica que se cuenta, vemos qué tanto se retrocede esa línea de costa. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, se observa cómo bien cómo en esta zona el oleaje penetró hacia la infraestructura que se encuentra ahí y afectó a toda esa zona. Por lo tanto, se genera un desastre en la infraestructura, destruye y también genera o provoca, ya sea de forma directa o indirectamente, pérdidas de vidas humanas. De igual forma, como podemos ver en esta figura de la derecha, también el oleaje penetró hasta la playa, pero en este caso ya tienen algunas zonas con barreras que ayudan a proteger a esa parte y no produzca tantos problemas. Entonces, como vemos, estos cambios de línea de playa es un resultado de un proceso natural. El límite de la tierra y el agua puede estar sometido a cambios de esta posición a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que a veces en el año podemos encontrar o puede producirse oleaje fuerte y entonces la erosión que se genera en las playas puede ser mayor, pero con el tiempo este oleaje ya no se presenta tanto, entonces empieza a formar de nuevo acumulación. Entonces, como mencionamos ahí, este cambio puede ser hacia el mar con el avance de la línea de costa o hacia tierra por un proceso de retroceso de la línea de costa. Este es un problema no nomás aquí del país, sino también es a nivel mundial, que se están enfrentando a estos problemas de erosión a la línea de costa. Como los comentaba, estos problemas pues generan un alto costo en la zona de la playa o por la infraestructura que se encuentra, y son vistas de un problema muy importante para poder buscar la forma de cómo reducir este tipo de erosión o determinar algún tipo de defensa costera que se requiera para poder eliminar o reducir ese cambio en la línea de costa.
Pero cuando uno busca qué tipo de elemento podemos apoyarnos para poder reducir este tipo de problemas, el hombre crea diferentes tipos de elementos, pero también genera estructuras que pueden ayudar o beneficiar. Si no hay un análisis bien establecido, este tipo de elementos pueden ser de ayuda o a veces pueden ser perjudiciales. Pero cuando se construye un elemento, como podemos ver aquí en esta zona, se construye aquí un elemento de protección. Generalmente empieza a generar varios cambios, como mencionamos. El primero de ellos es una interrupción. Interrumpe el movimiento del transporte del litoral que se estaba generando por la estructura que se colocó. Cambia los patrones de corriente que se tenían en esta zona. Y el movimiento de sedimentos también cambia, por lo mismo que interrumpió el paso. Puede ser que sea mayor o menor el paso de sedimentos que se está produciendo. Y por lo tanto modifican también el régimen del oleaje que se estaba llegando a estas zonas, debido principalmente a la reflexión con estas obras de estructuras, o generan también difracción debido a esta nueva estructura que se colocó. Pero como les comentaba, hay estructuras que nos ayudan a proteger este tipo de problemas. Pero antes de comenzar la construcción de este tipo de obras, hay que tomar en cuenta qué tipo de protección se requiere, ya sea en forma de espigón, o podemos encontrar muros que nos pueden ayudar, romper los separados de la costa, o protecciones marginales. Todo este tipo de elementos que uno encuentra nos ayuda a poder reducir este tipo de problemas. Para ello vamos a hablar un poco de este tipo de obras de estructuras. En el caso de rompelas, como lo podemos ver en la imagen, son estructuras que pueden ser emergidas o sumergidas. Nos ayudan a que el oleaje que estaba llegando a la zona sea reducido. Cambian el patrón de corrientes y el cambio de sedimentos que se producía. Y como podemos ver, pueden ser de una gran variedad de formas y longitudes. Y estos pueden estar conectados a la costa. Este es un tipo de elementos que nos ayuda mucho a poder reducir este tipo de problemas. Otro de ellos, que a lo mejor muchos ya de ustedes conocen o han visto en la playa, son estructuras que son perpendiculares a la playa. Nosotros los conocemos como espigones, como se puede observar en la imagen. Este tipo de estructuras nos pueden ayudar a acumular, o dependiendo del lugar puede ser de ayuda, o también nos puede ser de perjudiciales, porque a lo mejor en vez de estar acumulando en esta zona, a lo mejor esta zona ya no está erosionando. Estos elementos también pueden ser emergidos o sumergidos. Estos pueden ser colocados, o como se han visto en algunas zonas, individualmente, o también se pueden ir construyendo de forma grupal, como podemos ver aquí en esta zona. Todo esto, para poderlos construir, pues se lleva un análisis de diseño para definir la longitud que se requiere del elemento, y a la vez también la separación de este elemento. Todo ello pues se requiere hacer unos análisis para su diseño. Y como les comentaba, su función es
principales de bloquear o el transporte de sedimentos. Y como les decía, pues genera o nos ayuda a poder acumular sedimentos de una parte del rompeolas, del espigón. Otro de ellos pues son los muros que, como dice su nombre, pues nos ayudan a proteger o estabilizar una sección costera. Estos generalmente se utilizan para cuando hay efectos muy fuertes o extremos, como pueden ser los tsunamis, o oleajes de huracán, tormentas o huracanes. Este tipo de elementos pues pueden ser lisos o rocosos, o puede ser también combinación de ellos. Otro de ellos que casi se han estado construyendo igual aquí en México son, o nosotros le llamamos como rompeolas separados de la costa. Como su nombre lo menciona, también su nombre lo menciona, son rompeolas que están paralelos a la costa, se construyen paralelos a la costa, y también su función principal es de disipar su energía del oleaje, y también influyen en el cambio de las corrientes y el transporte de sedimentos. Estos tipos de elementos también pueden ser en forma emergida, o sea que se construyen arriba del nivel del mar, o sumergidas, o sea que están construidos abajo del nivel del mar. Estos pueden ser también igual de varias longitudes, formas, a veces hay algunos que son diferentes formas, o también hay que checar su separación de cada uno de ellos. También para este tipo de estructuras se lleva un análisis para su diseño. Conocer la longitud de este rompeolas no nomás es de decir que me gusta de tanto. Esto conlleva un análisis también para saber su longitud, su separación de entre ellos, y además también de determinar su separación de la playa. Para poder diseñarlos hay muchas teorías que nos ayudan a determinar este tipo de cálculos, determinar sus separaciones de la playa, sus separaciones entre ellas, ya que si queremos que si esto sea que acumule, necesitamos definir bien este tipo de elementos, porque si calculamos y determinamos nuestra estructura más fuera de la playa o de la costa, esta zona que estaba acumulando ya no va a estar acumulando como se muestra aquí, sino que va a estar un pequeño acumulación. Entonces de aquí vemos qué es lo que queremos. ¿Queremos que se acumule o no queremos que se acumule? Como queremos que se acumule, pues necesitamos definir bien este tipo de estructuras. Pero a la vez también hay que tener cuidado, porque estamos ganando tierra al mar, pero también hay que tener cuidado porque estamos erosionando en otras zonas. Otro de ellos, otro elemento que nos ayuda a proteger la erosión a reducir la erosión, nosotros le llamamos protecciones marginales. Este tipo de elementos pues, están construidos sobre la misma playa. Como hemos comentado, su función principal es de disipar su energía del oleaje, hace cambios en las corrientes en transporte de sedimento. Generalmente son longitudes muy amplias o muy largas, y pues por lo tanto nos ayudan a prevenir los daños a las estructuras que están cercanas a la costa. Generalmente son a veces aquí, como se puede mostrar, son a veces con elementos de roca, son a veces en forma trapezoidal, que ayudan a reducir este tipo de la energía de oleaje que se presenta en esa zona de estudio.
Pero ya con todo esto que hemos visto, pues tenemos varias preguntas que nos hacemos, bueno, sí, como uno como diseñador, modelador, se hace diferentes tipos de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestro propósito de modelación? ¿Qué es lo que queremos definir? ¿Cuál va a ser nuestra área de interés? Porque esta es una de las partes importantes, el área de interés de análisis. Porque dependiendo de esto, nos puede llevar a que los tiempos de cálculo para los procesos que estamos analizando sean muy grandes, a veces de horas, o podemos llegar hasta días, dependiendo del área de cálculo. Hay que definir bien esta área de cálculo. ¿Qué información contamos? Si tenemos información del eje, contamos con información de los niveles del mar, si contamos con información de corrientes, si contamos con información de los sedimentos que se presentan en la playa, o no que hay en la playa, y con qué se va a modelar, si queremos que sea un oleaje regular o oleaje irregular. Y parte principal que también hay que definir es que nuestra configuración batimétrica que tengamos sea lo mejor que se presente en la zona, porque dependiendo de la configuración batimétrica, esto puede generarnos resultados que a lo mejor no deberían estar presentándose. Entonces, todo este tipo de datos o información son parte fundamental para poder llevar a cabo nuestros análisis con los modelos numéricos. Toda esta información hay que tenerla bien analizada, bien determinada, porque de ahí va a generar nuestros resultados finales. Y de ello, pues como les comentaba en el índice, vamos a hablar un poco de los modelos de propagación del eje, qué necesitamos y qué resultados nos están produciendo para poder llevar a cabo el siguiente paso, que es información para los modelos de evolución de línea de costa. Permítame comentar pequeño información, que es lo que nosotros vemos principalmente, el fenómeno que se presenta. Nosotros lo conocemos como refracción. La refracción, pues, lo que hace que cuando se presente un oleaje en aguas profundas y cuando va avanzando hacia la dirección hacia la costa, puede ir cambiando de dirección, por lo tanto también de velocidad. Y el oleaje que se presenta en aguas profundas o en la frontera de cálculo, al estar viajando hacia la costa, va cambiando dependiendo del fondo del mar, como se muestra aquí, y de una altura que teníamos aquí en condiciones de frontera, digamos que de un ejemplo que podemos decir que sea de 1 metro, al estar viajando a la zona costera, va a ir reduciéndose hasta llegar a una altura, no sé, puede hacerse de 40 o 50 centímetros, dependiendo de toda esta información que tengamos. Entonces, esa va a ser nuestra parte fundamental para poder definir esa propagación de oleaje que nosotros necesitamos. Y entonces, como les comentaba al principio, actualmente se han desarrollado muchos programas o muchos modelos que pues, ponen a manifiesto la complejidad de este tipo de problemas que sufre el oleaje cuando viaja hacia la costa. Por lo tanto, hay que definir bien qué tipo de programas vamos a utilizar o modelo, que es una de las partes principales para nuestro análisis, qué tipo de modelos es el que necesitamos utilizar. Y de ahí la parte fundamental que les comentaba, en lo que estamos aquí subrayado, de la disponibilidad de datos de entrada, o sea, los datos iniciales que nosotros necesitamos, ya sea de oleaje, viento y la información batimétrica para el caso de propagación del oleaje,
es muy importante determinarla. O sea, aquí todas esas zonas se va a ir recalcando que al tener esta información bien definida y de fuentes de información bien establecidas, porque si esta parte de información no está bien definida, podemos llegar a subdiseñar o sobrediseñar elementos que pues en el tiempo pues todo esto puede producir problemas o a veces impacta mucho en los costos para realizar este tipo de elementos. Ya que cuando se tenga este tipo de programas o modelos, el que utiliza pues debe tener bien conocimiento, debe tener años de experiencia con este tipo de programas para poderlos calibrar y ver cuáles son los aspectos claves que se están generando en este tipo de programas para poder garantizar un buen resultado para este tipo de análisis. Esta parte son cosas fundamentales que se requiere para todo tipo de modelos. Y de ahí, pues al utilizar este tipo de modelos, pues necesitamos saber que estos tipos de modelos, qué es lo que nos piden, qué es lo que requieren, qué información se requiere. Si requeremos principalmente lo que es la información batimétrica, que es lo que se presenta en la imagen de la derecha inferior, las condiciones de oleaje, que era lo que les comentaba, condiciones de viento, que es la parte que se requiere, y de toda esta parte, pues analizarla, como les comentaba, las características del oleaje, ver el ángulo de incidencia que se está presentando, la altura de ola, que es la que estamos comentando, el periodo de la ola, que también es parte fundamental, si necesitamos saber si la elevación de la superficie del mar, o datos de viento. Todo esto, como les comentaba, pues es muy importante definirlos. En la imagen de acá abajo a la derecha es una animación de cómo se está propagando el oleaje. Como les comentaba, se puede presentar resultados en tablas gráficas o en este caso en movimiento del oleaje, cómo se llega en forma bidimensional en este tipo de resultados. Pero se puede observar un poquito mejor en este tipo de resultados, que es una propagación del oleaje en forma tridimensional, de cómo el oleaje va entrando a la costa y cómo puede ver que nuestro modelo esté trabajando sin problemas y que produzca los fenómenos que se están analizando, como puede ser la refracción, que se muestra en las estructuras que están expuestas, cuánto lo que penetra el oleaje hacia la playa. Todo este tipo de información se va a requerir para llegar a cabo los modelos de evolución de línea de costa. Y de aquí pues seguimos lo que también requerimos conocer, son modelos hidrodinámicos. Estos nos ayudan a conocer el cambio de no el cambio, sino la corriente que se presenta en la parte litoral, ¿no? La corriente, qué tanta corriente se puede producir en esa zona, sus velocidades, direcciones, todo esto pues nos ayuda para determinar los modelos de evolución de línea de costa. Hay, como les comentaba, igual muchos programas que nos ayudan, o modelos que nos ayudan a definir o calcular este tipo de complejidades, en este caso de la corriente, y con ello pues hay que también conocerlos bien, este tipo de modelos, para poder determinar un buen resultado. Y de igual forma, pues lo que necesitamos conocer en todos este tipo de casos es la información batimétrica, niveles del mar, si necesitamos conocer la fricción de fondo, la velocidad, si necesitamos información de viento, la velocidad del viento, si necesitamos conocer viscosidades, se refiere cuando se necesita o análisis
con otro tipo de situaciones. Y definir nuestro área de cálculo también. Con esto pues podemos encontrar el valor de nuestra corriente que se está presentando, el cual se puede estar presentando por ejemplo en esta zona, en la corriente que se produjo en este lugar, qué corriente se produjo en esta zona, y con esto también ver qué tanto se puede mover el sedimento con las corrientes. De igual forma, cuando se presenta en un río, ver si el sedimento que se está moviendo es de gran importancia para poder tomar a cabo estos resultados en zonas más fuera de estas mismas, o si se quisiera construir un elemento aquí en esta zona, ver qué tanto se está generando ese sedimento en esa zona de estudio. Finalmente, pues llegamos después de todo esto, de los análisis que requerimos primero, los primeros análisis que, como mencionamos, son los modelos de propagación del eje, modelos de hidrodinámicos. Con toda esta información que ya se analizó, llegamos a utilizarlos para los modelos de evolución de línea costa. Como comentamos, estos modelos nos van a definir o determinar si va a haber erosión o depósito en la costa. Desde el punto de vista de la ingeniería de costas, el fenómeno cuando la línea de playa retrocede por el movimiento de la arena se llama erosión, lo que estamos viendo cuando retrocede, o puede llegar a que avance y nosotros lo conocemos como depósito. Entonces, desde el punto de vista del fenómeno natural, la erosión de las costas es solamente un proceso que la playa trata de cambiar en la forma más estable ante las fuerzas exteriores que se presentan. O sea, dependiendo del oleaje o corrientes, puede tomar su nueva forma que se está presentando. Y por lo tanto, puede tener un crecimiento del sedimento transportado por el río, puede ser que eso pues, es una parte importante. La interrupción en el transporte litoral y ver la evolución de la configuración costera por las estructuras. Esta parte última, evolución de la configuración costera por estructuras, eso nos va a determinar, ver si este cambio o esta evolución nos está ayudando o nos va a perjudicar, y para eso pues hay que analizar este tipo de casos. Aquí, por ejemplo, estoy presentando una imagen de cómo a través de las estructuras como al principio aquí en esta zona empezó a construirse un elemento de protección, pero a su vez ya existía un poco de acumulación, pero en esta zona pues no se observaba tanto cambios de erosión. A través del tiempo se fue construyendo más y por lo tanto se fue acumulando más arena, depositando más arena en estas zonas, fue creciendo todo esto. Por lo tanto, este tipo de estructuras nos ayudó para poder ganar tierra al mar, pero a la vez casi no produjo problemas de erosión. Hay casos que podemos encontrar de este tipo. Hay casos como en el que presentamos aquí, en esta imagen, que se construyó un espigón, pero pues no se llevó a cabo, a lo mejor falta un poco más de estudios, y este espigón que produjo fue erosión en esta zona. Pues se pensó primeramente que a lo mejor esto iba a ayudar, pero finalmente en vez de ayudar empezó a perjudicar
a la infraestructura que se encontraba en esta zona. Erosionó y entonces se decidió, o el que analizó decidió poner o colocar estructuras o ramperas, como nosotros lo comentamos, ramperas separadas de la costa. Esto como comentábamos antes, ayudó a esta zona, ayudó también a acumular arena, pero también empezó a erosionar un poquito en esta zona. Entonces, como les comentaba, al colocar obras de infraestructura o obras de protección, hay que analizar bien este tipo de situaciones, porque a veces sí nos puede ayudar, pero a veces nos puede perjudicar. Para ello, como les comentaba, pues necesitamos varios tipos de información, como es el perfil de playa, ver cómo está actualmente la playa, levantar su línea de costa, de unas determinadas longitudes para poder hacer el análisis, utilizar toda la información de oleaje y corrientes que se calcularon anteriormente, utilizar la información de los sedimentos que se encontraban en la playa, definir qué tipo de estructuras que es lo que requeremos colocar, ya sea como comentábamos, espigones, rompedoras separados de la costa, protecciones marginales, o a veces se requiere también conocer o utilizar rellenos de arena. Ya con toda esta información, aquí presento 3 casos. Uno de ellos es cuando la playa está en forma, digamos, en forma natural y que no hay ninguna estructura que ayude a cambiar este tipo de casos. Aquí, cuando se hace un análisis, primeramente cuando no hay nada, por lo tanto, no hay un cambio significativo de cambio en la evolución de la playa. Posteriormente se hizo otro análisis que no se muestra aquí, o no se puede reproducir, pero con un espigón. Por lo tanto, hubo una acumulación, pero del otro lado hubo una erosión. Otro análisis que se realizó fue tomando consideración un rompeolas separado de la costa. Se hizo un análisis y se observó cómo poco a poco fue acumulando arena en esta zona, fue ganando tierra al mar. Este tipo de análisis se pueden hacer en forma individual, como ahorita lo estaba presentando, o forma grupal. ¿Qué quiere decir? Que podemos ir construyendo elementos en forma individuales. En este caso un espigón, fue construyendo otro espigón, y así, y se observó de cómo fue moviéndose o fue cambiando el sedimento al colocar este tipo de estructuras. Asimismo, en el caso de la parte de abajo, como comentamos, se puede analizar construyendo primeramente un elemento, un rompeolas separado de la costa, y igual forma ir analizando diferentes elementos y ver si esa solución nos ayuda o nos perjudica. En este caso se observa de cómo de la forma de línea de playa original
la línea de playa original empezó a haber un cambio o una acumulación por la construcción de este rompeolas separador de la costa y así mismo para las otras. Por lo tanto, este tipo de soluciones ayudó para que podamos evitar la erosión y además ayudó para acumular arena en esas zonas. Finalmente, otro tipo de análisis que hemos visto y pueden presentarse en forma tridimensional, como el oleaje llega a una estructura que está sumergida en esta zona y cómo el oleaje que se está presentando puede hacer un cambio en la línea de costa. En este caso, como es sumergida, está casi dejando pasar todo el oleaje que se está presentando. En el otro caso, igual forma, se colocó una estructura de forma emergida y observamos que la iteración del oleaje que se está llegando o el oleaje que se está presentando está reducido por este rompeolas, pero a la vez genera un movimiento de oleaje en esa zona. Entonces, todo este tipo de herramientas que tenemos que utilizarlas para poder analizar o definir la estructura que uno quiera calcular o determinar. Cuando uno llega al lugar, ve el tipo de posible solución que requerimos, podemos decir que a lo mejor si en ese caso es un espigón o puede ser un rompeolas separador de costa. Ya teniendo claramente que más o menos lo que necesitamos analizar, pues diseñamos, definimos las separaciones, definimos las longitudes, analizamos si ese tipo de estructura nos ayuda o no, o por la colocación de la misma, y si no, pues volvemos a hacer otro tipo de solución y evitamos este tipo de problemas que es la erosión costera y por lo tanto el cambio de la línea de costa. Finalmente, pues como les comentaba, conocer las características del oleaje es parte fundamental para este tipo de análisis. Si tenemos una mala información, podemos encontrar resultados que no son de acuerdo a lo que se está presentando. La información de corrientes, la información del sedimento que se está presentando en esa zona, son parte fundamental para este tipo de análisis. Sin ello, como les comentaba, podemos hacer podemos sobrediseñar o subdiseñar nuestras estructuras. Y por lo tanto, la utilización ahora de los modelos numéricos, que son parte fundamental en la vida de nosotros, son herramientas muy importantes para conocer el cambio de la línea de costa a futuro. Y finalmente, pues los sistemas o los modelos que se conocen actualmente requieren ya de sistemas de cómputo de mayor capacidad para poder así con ellas calcular áreas de cálculo más extensas y determinar más a detalle lo que es la interacción del oleaje sobre las estructuras que se están colocando. Bueno, por mi parte es la información que les quería compartir, lo que se hace en la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera, y pues les agradezco mucho su atención. Instituto Mexicano del Transporte.